Hola, hola, un placer tenerte con nosotros en este tu canal, Palabra de Vida. Te damos la bienvenida a este estudio sobre el folleto de escuela sabática, que durante todo este trimestre estaremos estudiando en el crisol con Cristo. Así es que quiero saludar de inmediato a mi querido amigo y hermano y compañero de trayectoria en este canal, Palabras de Vida, José Alfonso. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Juan Andrés. Bienvenidos todos aquí a nuestro canal Palabras de Vida y con una nueva temática del estudio de la escuela sabática. Es un placer para mí. Su hermano y amigo José Alfonso estaremos compartiendo con ustedes aquí en este su canal Palabras de Vida. Y entonces, Como a manera de introducción, en el crisol con Cristo, posiblemente muchas personas se pregunten, crisol, ¿qué es esto de crisol? Porque, que es una cosa que viene de la luna, que está en el espacio, anda volando. El crisol, en el crisol con Cristo, pero específicamente, ¿qué es el crisol? antes de decirle qué es el crisol, invitamos a nuestros amigos a que se suscriban, den like y compartan nuestros videos y nuestro estudio para que pueda llegar a otros y también aprendan de las lecciones que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes. Muy bien, ¿qué es el crisol? Bueno, es una palabra que no se usa mucho dentro del cristianismo y, como dice, en el crisol con Cristo, que es la temática de todo el trimestre, el crisol era una vasija que se utilizaba para fundir metales y quitarle la escoria, purificarlo y que al fin tuvieran un molde y se vieran limpios, puros. Entonces el crisol es eso, una herramienta que utilizaba el herrero para limpiar el oro, el hierro, el bronce, cualquier metal y darle así una hermosa figura. O sea que podríamos decir que estaremos durante todo este trimestre en una vasija con Cristo. Amén, esa es la idea. Esa sería más o menos la idea, en Claro que una sí. vasija con Cristo. ¿Y aquel crisol tenía un elemento especial, algo purificador? ¿Qué era lo que purificaba los metales que estaban dentro del crisol? No, el crisol es una vasija, quien purifica es el fuego. O sea, Perfectamente. se colocaba en el fuego y eso lo ponía a hervir, lo ponía el rojo vivo. O sea, lo llevaba a un punto en que, vamos a decir, si todos los metales son sólidos, lo ponía líquido. O Ok. sea, era en un punto de fundición donde ya tú sabes, puro fuego. Perfecto. Así es que la primera lección de este trimestre se titula El crisol del pastor. El crisol del pastor. Y es la lección del sábado número 2 de julio, segundo día de julio, que será sábado. Es el crisol del pastor. El crisol del pastor. El pastor, que en este caso sería Jesús, también tuvo que pasar por algún tipo de crisol. Definitivamente, claro que sí. Sí. Sí, sí, claro. Fue una vida de sufrimiento. El libro de Isaías, capítulo 53, describe la experiencia de ese Mesías que venía y lo describe una experiencia de sufrimiento, ¿no? De manera tal que nosotros, los que hemos decidido entrar a la experiencia cristiana, nos podemos identificar con él. Algo muy importante y es que a muchas personas que entran a la experiencia cristiana no se les dice que una de las condiciones para poder ser esa persona, la imagen de Dios, es que tiene que sufrir. Mm, eso lo estaremos viendo durante todo el trimestre. Pero el texto para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 23, verso 3. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Interesante el texto, ¿no? Claro que sí. O sea, cada vez que nosotros escuchamos promesas y todo esto de la Biblia, debemos tener pendiente de que es por una razón. Y esa es la razón, la vamos a estar estudiando durante todo este trimestre, especialmente comenzando desde esta lección en el crisol con el pastor. Ahora bien, hay algo que ya hoy no se usa eso de la vasijita chiquita Ok. para fundir los metales. Hoy se utilizan calderas gigantes en las, ¿cómo se llama? Las En las mineras. minerías, en las Bueno, tú que mineras. vivías cerca de una minera, Sí. ¿cómo es ese asunto? Tú que has visto un poco más. Bien, eso es, sí, así mismo como dices, una caldera gigante donde todas las tierras, las piedras, las rocas que se acumulan, pues se echan en estas calderas gigantes y hace el mismo trabajo de la vasijita que dijiste, del crisol. Separan, ya estas modernas, separan la escoria a un lado y separan entonces el metal líquido, el metal bueno, ya trabajado en otro lugar, pero ya son una caldera gigante y también en base a fuegos y ciertos químicos. Ok. Sí. Entonces,
nosotros podemos preguntarnos cuál es. Dios no usa una herramienta física, pero ¿qué herramienta utilizará Dios entonces para nosotros entender que estamos en una experiencia de crisol? Con el crisol con Cristo. Yo quiero compartir una cita que aparece en el Ministerio de Curación, ya como modo de introducción para irnos a los detalles de la lección. Perfecto. Ella dice, la sierva del Señor, en el libro Ministerio de Curación, página 372, ella dice, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce su carácter mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen dificultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerían ocultos a su conocimiento. Y aquí viene la parte importante de esta cita. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirle. Y oye este final. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Wow. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Para purificarlos. Uf. Hay una parte interesante, menciona dos palabras, obstáculos y prueba en el principio de la cita. Claro. O sea, muchos, como había dicho en el principio, venden el cristianismo como una carrera sin obstáculos y sin prueba. Sin embargo, el mismo Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Exacto. Y claro, nos da la promesa en el mismo texto, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y gloria damos a Dios por eso. La lección del domingo es el pastor, una guía para el viaje. El pastor, porque si bien es cierto que estaremos con Cristo en el crisol, debemos entender a ese Jesús, debemos entender a ese pastor. Y durante la semana también estaría, la lección está basada en el Salmo 23, de Jehová es mi pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender este pastor? Bueno, una de las cosas más difíciles que se nos ha hecho como cristianos muchas veces es entender la dinámica del pastor. Porque dice, la lección del domingo es una guía para el viaje. O sea, alguien que te conduce en el viaje, no alguien que te evita los obstáculos del viaje, sino alguien que te guía durante el viaje, y esa es la idea que transmite el primer versículo del Salmo 23, que dice, Jehová mi pastor y que nada me faltará. Pero ese de que nada me faltará implica mucho. Implica bastante, ¿no? Hay muchos que piensan que no le va a faltar dinero, o que no le va a faltar comida, o que no le va a faltar lo que comúnmente nosotros decimos, lo necesario para vivir. Realmente es así. Pero muchas veces el Señor permite que la escasez llegue. Sí. Que llegue la enfermedad, que llegue el desánimo, que llegue la traición, que llegue todo ese tipo de cosas que uno no espera en una carrera cristiana. Porque supuestamente tú estás con Dios. Claro. Y el que está con Dios nada le acontece. Pero eso es una falacia. Me interesa los tiempos verbales que presenta el verso. Primero, Jehová es mi pastor. El verbo está en el presente. Ahora Jehová es mi pastor. En este momento estoy tomando a Jehová como mi pastor. Pero entonces cambia el tiempo verbal en la segunda parte del verso. Y nada me faltará. O hay un error o necesitamos analizar algo ahí. Porque debería ser Jehová es mi pastor ahora. Por lo tanto, nada me falta ahora. Sin embargo, el texto no es eso lo que dice, sino yo hago de Jehová mi pastor ahora, yo confío en Dios en este momento yo lucho con mi Dios, trabajo con mi Dios, acepto todo lo que Él me da, pero mi promesa en el texto no está para el presente, lo único que está para el presente es la presencia de Dios en el momento. Así es. Pero hay algo que está para el futuro, nada me faltará. Okay. ¿Quién escribió este salmo? Es David. ¿Qué era David? Un pastor de ovejas. Es la primera profesión. Es la primera profesión de David porque vemos a un David como rey, vemos a un David como capitán de los ejércitos de Israel, pero antes de todo eso, su primera profesión es ser pastor. Pero aquí él no está diciendo que él era el pastor, sino ¿quién? Jehová. O sea, como David aprendió la lección de cuidado hacia las ovejas, que en su momento, recuerda cuando lo fueron a ungir, eso está en el libro 1 Samuel capítulo 17, él le dice a
incluso cuando fue a enfrentarse a Goliat, ¿qué fue lo que le dijo a Saúl? ¿Qué él hacía ante los peligros que enfrentaban las ovejas? Yo mataba, ¿qué? Leones. Leones. Me enfrentaba, ¿qué? A osos. Con mis manos, dice, lo desgarraba. O Sí. sea, él pensaba en la defensa en que Dios puede ejercer en un hijo suyo que decide ser su oveja, cómo Dios va a proteger a esa tierna criatura del peligro que, vamos a decir, puede amenazar su vida. Sí, y hay una parte interesante ahí porque cuando el león viene, el oso viene, o sea, el pastor no impide que el oso y el león vengan. Exacto. Los osos, los leones en nuestras vidas van a venir. Lo que puede hacer el pastor es que si estamos en el lugar correcto, si estamos a la vista del pastor, Exacto. cuando venga el león, cuando venga el oso, él nos ayudará a enfrentar a ese león y a ese oso. Exacto. Por eso David estaba muy claro de lo que decía cuando decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es bastante interesante esta parte de ver a Dios como un pastor, Muy bien. de ver a Dios como alguien cercano a mí, de ver a alguien que está en la mañana y en la tarde buscándome, guiándome y llevándome hacia el lugar que Él quiere que yo esté, ¿no? Sí, hay algo, mis amigos y hermanos, que quiero decirles con este respecto. Dice que es un guía, va adelante, no detrás, ni al lado, es delante. Alguien que puede ver el camino previo antes que ya nosotros comencemos a transitarlo. Por eso, Cristo tuvo que experimentar muchas de las cosas que nosotros vimos, porque Él tenía que ir ¿dónde? Delante, porque Él es ¿quién? Es la guía que nos va a conducir a nosotros por una senda segura. Pero no me quiero adelantar. Okay. Sí, porque esa es la parte del lunes. Exactamente. Es la parte del lunes que habla sobre sitios En el trayecto. en el trayecto. Y si Jehová es mi pastor, yo necesito aprender a seguir al. Exactamente. Necesito aprender a seguir al pastor. De repente, yo no puedo decir, oh, Jehová es mi pastor, pero él va por la derecha y yo voy por la izquierda. Así no, así no. ¿Qué es lo que muchos cristianos hoy día hacen? Dicen, yo alabo a Dios, levanto la mano, digo aleluya, digo amén en la iglesia, pero cuando voy a negociar, Jehová no es mi pastor para los negocios. Cuando me voy a poner una ropa, Jehová no es mi pastor para ponerme la minifalda o el polochecito, ¿verdad?, apretado. Cuando voy a hacer, cuando estoy delante de mi esposa, entonces Jehová no es mi pastor porque yo discuto con mi esposa, peleo con mi esposa, o sea, una guía segura. O sea que cuando la Biblia menciona el término de senda, de camino, habla de conducta. Perfecto. Casi siempre que uno piensa en camino, piensa en un lugar físico. Pero cada vez que la Biblia habla de camino, de senda, se refiere a una conducta, una forma de vivir. Cuando digo me guiará por senda de justicia, ahí como tú decías, implica lo moral. O sea, Perfecto. Conducta de justicia, una conducta moral que me hace ver a mí en defensa de lo que es correcto. O sea, si hay algo por lo que hoy el cristiano sufre, es por mantenerse recto ante las cosas que son buenas, por mantener una conducta correcta ante un mundo que está totalmente torcido. Claro. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos que me guiará por senda de justicia, es que Él me mostrará con su vida una conducta moral correcta, sin entrar en la parte del fanatismo, sin entrar en la parte de los extremos, sino una conducta que no necesariamente va a agradar con el pecado, pero sí que da una alternativa de una manera diferente de vivir. Me encanta algo de la Biblia. Muchas personas toman algunos textos de la Biblia como una parte simplemente poética. Exacto. Para que se escuche bonito. O sea, lo poético es que se escucha bonito, pero no tiene esencia en sí mismo. Sin embargo, aquí sí la tiene. Me guiará por senda de justicia. Esa parte la hemos tomado, wow, qué bonito, por senda de justicia, sin tomar implícitamente lo que es la palabra. O sea, senda de justicia, ¿qué implica la senda de justicia? Ley. Exacto. ¿Qué implica la senda de justicia? Orden. Exacto. ¿Qué implica la senda de justicia? O sea, muchos cuando leemos al texto por senda de justicia, lo que estamos pensando es, ay, por amor, por gozo, por paz. No es eso lo que está diciendo el texto. Exacto. El texto está diciendo, me guiará por senda de justicia. O sea, me guiará, me corregirá en la ley. Exacto. Me corregirá en las normas. Me guiará por senda de justicia, es que me va... Lo mismo que pasa con el pastor y las ovejas. Muchas veces el pastor no lleva a las ovejas por
caminos necesariamente amplios, sino por caminos estrechos. El mismo Jesús lo dijo. El camino hacia la salvación no es el camino ancho, sino la senda estrecha. Entonces, cuando el texto está diciendo, me guiará por senda de justicia, tenemos que quitar la parte poética de la mente y entonces ir a lo textual del texto, valga la redundancia, a la parte, Jehová va a poner mano dura cuando tenga que poner mano dura. Es que porque se la prueba. Esa es la Esa prueba. es la prueba, realmente no, o sea, la prueba es cuando Dios exige de nosotros algo que nosotros amamos, que apreciamos, que lo tenemos de valor, y el Señor dice, dame eso. Ahí es que viene el desafío de si se lo doy o no se lo doy, o si la circunstancia adversa está requiriendo de mí un sacrificio que yo de algún modo, por andar correctamente en esa senda, tenga que abandonarlo. Jesús dijo en su momento, el que niegue padre, madre, el que aprecie perdón, padre, madre, hijo, esposo, esposa más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿se convierte eso en una prueba? Sí. Y hay algo que a veces no manejamos muy bien, y es que pensamos que una prueba es algo malo. Porque no nos da un sentimiento de agrado. Exacto. O sea, y nosotros nos guiamos mucho por el gusto. O sea, si algo me gusta, es bueno. Si algo no me gusta, es malo. Pero en el Señor las cosas no son así. ¿No trabaja así el Señor? No, así definitivamente no. No. La parte del martes me parece bastante interesante. La parte del martes que es desvío inesperado. Porque el texto en el Salmo 23, ya esa es la parte 4, el verso 4, del Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, él se está refiriendo al pastor. Exacto. Porque algo interesante del Salmo es que tiene una dualidad. Habla con el pastor y con los que están escuchando el Salmo. Es como decir, bueno, aquí estoy hablando para el público, para los que me están escuchando, pero también estoy hablando con mi Dios. Exacto. Entonces él dice, mira, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, entonces refiriéndose al Señor, estarás conmigo, me infundirás aliento. Tu vara y tu callado me Aunque infundirán ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, le dices al Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí hay una parte interesantísima, algo bellísimo. Porque dice, primero, el que Jehová sea mi pastor no me libra de que voy a andar por valles de sombra de muerte. Exacto. Llega un momento de mi vida que es sombrío, que es brutal, que las pruebas me estarán atosigando, me estarán casi ahogando. Pero la confianza está en que tú estarás conmigo. O sea, la confianza del salmista es que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que esté sucediendo en mi vida, Jehová está conmigo. Y no me dejará desmayar porque Jehová está conmigo. Sin embargo, ese Jehová que está conmigo para librarme del valle de la muerte usa dos cosas. Vara y callado. Vara y callado. Dice, Exactamente. tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora bien, esta palabra, aliento, es vida. Exacto. Porque es el mismo aliento que Dios le sopló a Adán. Exacto. Es ese hálito de vida. Sí, porque lo conecta la muerte con el aliento. Porque es la idea, o sea, conecta la muerte también conecta el estado de pecado en el que hemos estado viviendo, el estado de pecado en la que me ha encontrado el Señor, y entonces dice, como te estoy sacando para sacarte de ese estado de pecado, necesito infundir sobre ti mi aliento de vida. Uno pierde el aliento cuando está en la prueba. Muchas veces prueba. Porque realmente muchas veces uno se siente desanimado, triste, deprimido. De hecho, una de las enfermedades hoy más que están atacando tanto a los seres humanos es la depresión. La depresión. Cuando claro. la gente se siente sin ánimo, sin aliento, ¿no? Entonces el Salmo 23:4 nos habla de que Dios nos da ese aliento. El Señor nos quiere, Jesús nos quiere dar ese aliento ante las dificultades de la vida. Imagínense cuando a veces estamos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, menciona dos cosas. Un valle donde hay que sombra y hay muerte. O sea, no lo presenta como algo muy agradable. O sea, entonces, pero dice, tú estarás con quién? Conmigo. O sea, Jesús dijo, yo estaré con ustedes cuando todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él no nos va a desamparar, como lo dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 31. Dijo, yo no voy a desampararlo a ustedes. Yo no lo voy a dejar solo. No te intimides, vayan. Claro. O sea, yo no lo voy a dejar.
Y realmente eso de que a pesar de que estamos viviendo un momento difícil, Él no nos va a dejar. Así No es. nos va a dejar solo. Él no nos va a desamparar. Dios no es hombre para mentir. Nosotros sí podemos ver cuando alguien está en una situación difícil, bueno, y nos apartamos de la persona, pero ese no es el mensaje de Dios para nosotros, sino que Él dice, yo quiero estar contigo cuando perdemos un familiar, Así es. cuando sufrimos una traición, cuando tenemos una pérdida económica, cuando no tenemos una casa, que tenemos que el alquiler se está venciendo y ya la situación se está agravando, cuando tenemos un hijo descarriado o lo tenemos en una situación de drogas, vicio Así es. o tenemos una hija, o sea, cual fuera la situación, es decir, yo voy a estar contigo para darnos aliento de seguir adelante, porque muchas veces uno tiene la intención de soltar la cosa y como que buscar la forma humana de uno resolver la situación, pero Dios en este salmo nos dice, yo estaré contigo. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dos elementos para darnos aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué usaba el pastor la vara y el callado? El callado es una vara con una hoz en la punta. Ustedes saben que las ovejas caminan a veces por sendas peligrosas, escarposas, por piedras. Y cuando estas flaqueaban, el callado servía para alar a la oveja y para enderezar. La vara servía para dos cosas específicas. Primero, para ahuyentar a las bestias, a los animales que querían devorar a las ovejas, pero también para enderezar a las ovejas. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? No siempre el uso de la vara acomodaba a las ovejas. No. Me doy a entender. No siempre el uso de la vara era suave, era tierno. Porque en un momento de peligro, el pastor tenía que asirse del callado o de la vara para enderezar a la oveja y eso producía un golpe en el cuerpo de la oveja. Exacto. Producía un golpe y la oveja podía sentirse adolorida, pesada, ¿verdad? Porque el golpe de la vara o del callado. Sin embargo, esta vara y este callado, este golpe, le era vida. Le era necesario. Era necesario porque era lo que salvaba, era lo que salvaba. La vida. Era lo que salvaba. Que es lo que muchas veces no entendemos nosotros. O sea, nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué, como decía David en su momento, Señor, ¿por qué el impío prospera y yo no? Exacto. ¿Por qué le va bien y a mí no? Si yo te sirvo, si yo estoy contigo, si yo quiero ser tu siervo. Es que a veces Dios tiene que quebrarnos en algunas partes para que nosotros podamos ir a Él. Porque Así es. a veces como en la abundancia, en la prosperidad, nos olvidamos de quién es Dios. Sí. O de quién Él es realmente. Porque podemos decir, sí, yo sé que Dios está ahí, Dios me ha bendecido, pero esos elementos que Él quiere moldear en nosotros como la compasión, la misericordia, el amor, la bondad, Él quiere que eso se construya en nosotros y es experimentando en el ejercicio de eso. Así es. O sea, si nosotros vamos a decir, a veces no pasamos por el sufrimiento y el dolor, ¿cómo podemos comprender o ministrar a aquellos que estén pasando por una circunstancia similar? Perfectamente. Y la vara y el callado, que es lo que le da aliento al pecador, lo que me da aliento a mí, es una representación clara del poder de la palabra de Dios. Así es. Es que Dios me da a mí su Santo Espíritu, su vida, su aliento de vida, me la da a través del poder de la palabra de Dios. Cuando estamos en esa senda que estamos caminando con el Señor, cuando estamos en medio de la muerte, para poder salir de esa muerte, necesito recibir la palabra de Dios. Claro. Hebreos capítulo 12 dice que la disciplina, que es parte de la prueba, la prueba nos disciplina. Claro. Por ejemplo, cuando tú entras al ejército o a la milicia, te prueban para ver si tú vas a ser apto para ser militar. Los cuerpos castrenses hacen eso. Entonces, esa disciplina, dice Hebreos capítulo 12, al principio, ¿cómo es? Amarga. Bastante. Es amarga. No es fácil de tragársela, pero dice que al final da fruto apacible. Perfecto. O sea, nosotros tenemos que, y no sé, porque eso es un misterio, gozarnos en las tribulaciones, como decía el apóstol Pablo. Y Jesús dijo, gozaos cuando por mi causa, Mateo capítulo 5, cuando mi causa los vituperen o persigan.
y sufran muchas cosas por mi nombre, gócense. O sea, gozarse. Es un misterio. Y es ahí una de las cosas que como cristianos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y es a entender que en la medida que transitamos una experiencia de cristianismo, de dolor y sufrimiento, y si estamos experimentando lo mismo que Cristo experimentó, somos privilegiados de padecer como padeció nuestro Maestro. Ese evangelio de que tú no vas a padecer, de que no vas a sufrir, eso es falso. El evangelio de la prosperidad Bueno, no es tan prosperidad, porque me están prometiendo una prosperidad que al final me dejará sin Jesús. eso. Entonces, lo primero que tengo que buscar es al Jesús. Y Jesús dijo algo interesante: si con el árbol verde están haciendo esto, imagínense qué harán con el árbol seco. O sea, si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, que era nuestro maestro, ¿qué me harán a mí que soy simplemente sus discípulos? Si Jesús fue probado a tal magnitud como fue probado, ¿por qué no puedo ser probado yo? Exacto. Y muchos de nosotros a veces cuando vemos a un hermano en prueba, en dificultad, decimos, ay, que tú no tienes el Espíritu de Dios. O que está en pecado O muchas está veces. en pecado, O sea, sí. pues, muchas veces pensamos que cuando alguien está pasando por el valle de muerte o por la sombra del valle, es que cuidado si el hermano está en pecado. O vamos como hicieron los amigos de Job, revísate, cuidado, porque cuando no somos espirituales, miramos ese tipo de cosas como una maldición. Porque en el mundo materialista donde vivimos, se nos ha enseñado que la prosperidad es la abundancia de cosas que poseemos. Y no es así. O sea, si de pronto nos hubiese tocado a nosotros vivir en los días de Jesús, posiblemente ese no iba a ser el Mesías que hoy nosotros tanto supuestamente alabamos, aclamamos y llamamos, porque él no tenía ningún atractivo, según lo revela las Escrituras. Y realmente en este valle de sombra, de muerte, de angustia, donde muchas veces nos tocará vivir su momento, todos de acuerdo a la posibilidad de su resistencia, porque no seremos tentados más de lo que podamos resistir. Es interesante, como muchos decimos, que somos seguidores de Jesús, pero somos seguidores de un Jesús que dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y sin embargo nosotros no queremos saber del que no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si seguimos a este Jesús, debemos pues seguir a este verdadero Jesús, que siendo dueño de todo lo que existe, vivía como el que nada tenía. Exactamente. Nosotros no queremos saber del que nada tiene. Valoramos a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Jesús dio un claro ejemplo de que a él había que valorarlo no por lo que tenía, porque él tenía todo el universo a su merced. Pero desechó todo eso, lo echó a un lado para ser él. Y él quiere que lo amemos por lo que él es y no por lo que él tiene. La mayoría de nosotros queremos no tener el pastor del Salmo capítulo 23. No queremos tener ese pastor, sino que queremos tener el pastor que habla de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de me va a ir bien, ese es el tipo de pastor que queremos tener. Y es porque, como el mismo Jesús lo dijo, esa es la senda ancha, la senda de todo bienestar, de todo placer, de todo gozo. Sin embargo, no es la senda a la que Él me está llamando a transitar, sino que es el camino angosto, pero que al final su final es de vida. Amén. Mira, tú mencionas la palabra vida. Vámonos entonces una vez para la lección siguiente, que dice, adereza mesa delante de mí. En presencia de mí. O sea, claro. Imagínate, ¿qué es aderezar una mesa? Dime, o sea, que cuando tú dices, vamos a prepararte una mesa, te la vamos a aderezar. El aderezo siempre es como un ingrediente que uno prepara para que la comida sea más suculenta. El aderezo es lo que le da sabor a la comida. El toque, ¿verdad? El toquecito. Entonces aquí como que cambia de muerte, ahora nos vamos cambia como de la metáfora cambia ahora de valle de muerte, ahora me dice adereza la mesa. O sea, que mi esperanza de que Dios tiene algo mucho mejor ahora, adereza la mesa, la prepara, me está preparando. San Juan capítulo 14 dice, ¿cuál es la promesa? No es la promesa que uno más recita. San Juan 14. 1, ¿qué dice? Dice, voy a preparar lugar para vosotros, no se angustien.
vuestro corazón. vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fueran, no, yo no estuviera hablando de esto, Exactamente. dice Jesús. Interesante, ¿no? Sin embargo, aunque adereza mesa delante de mí, en presencia En de mí, presencia de mis angustiadores. esa parte, o sea, ¿cómo es que estamos hablando de que preparará una mesa delante de mí, pero en presencia de mis angustiadores? Ujú. Interesante lo que hace el Señor aquí, porque lo que está diciendo en este caso David es que mientras estemos viviendo en este mundo, siempre habrán personas a las que los jóvenes, como los jóvenes le llaman hoy, siempre habrán personas tóxicas. Siempre habrá gente que va a querer molestarme. Claro. Siempre habrá personas que querrá angustiarme. Siempre habrá personas que querrá humillarme. Siempre habrán personas que no querrán saber de mí. El Señor no está quitando esas personas de mi vida. No. No. De hecho, el Señor no es de lo que dicen. El Señor no es de lo que dicen. De que, a mi hijo le están haciendo bullying en la escuela. Yo lo voy a sacar de la escuela porque no quiero que le hagan bullying. No, el Señor no es ese tipo de padre. El Señor es del tipo de padre que dice, enfrenta la realidad. Exacto. Haz lo que tienes que hacer, enfrentar la realidad. Sobreponte a la aflicción. Es lo que me está diciendo el Señor. Mira, voy a aderezar mesa delante de ti. En presencia de tus angustiadores. Porque hay una parte interesante. Cuando en mí todo es prosperidad, todo es paz, todo es calma, tiendo a olvidarme de Dios. Claro. ¿Y qué Dios es ese? Que no me defiende. Exacto. Que no me apoya. Porque dice, yo te preparo la mesa en presencia de quién. Ellos van a ver en ti ahora que Dios está contigo. Ahora dice que unge tu cabeza con aceite. ¿Sabes? Que la unción era como un asunto de... Bueno, para nosotros los adventistas la unción representa ¿cómo se llama? El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. O sea, Dios te va a darte a ti la bendición del Espíritu en presencia de quién? De tus angustiadores. Entonces, hay una parte también interesante aquí, porque la unción en tiempo de David era una responsabilidad que te asignaba. Exactamente. Cuando tú ibas a ser un profeta de Dios, te ungía. Había otro profeta que te ungía porque te estaba dando la responsabilidad de profeta. Al mismo David que sabía de eso. Sí, claro. Samuel va donde el padre de David, unge a David, pero es porque le está dando la responsabilidad, el cargo de ser rey del pueblo de Israel. Entonces, cuando yo estoy diciendo, unge mi cabeza con aceite, te vuelvo a repetir, la gente cuando lee el Salmo, lo lee de manera poética, de manera como moral. Sí, porque eso está en todos los cuadros. Sí, es raro que tú vayas a sí. una casa que no veas Salmo 23. Va a una institución pública, a veces, el Salmo 23. Perdóname, hasta los espiritistas los tienen. Hasta los espiritistas tienen el Tiene Salmo 23. Así es. Pero cuando estoy diciendo, unge mi cabeza con aceite, lo que estoy diciendo es, estoy aceptando la responsabilidad que Dios está poniendo en mí. Sea lo que sea, ser predicador, estoy aceptando la responsabilidad. Para salvación, estoy aceptando la responsabilidad. Para dejar el mundo y seguir a Cristo, estoy aceptando la responsabilidad. Ese ungimiento que está en el Salmo 23 es para dejar lo que estoy haciendo ahora y aceptar la responsabilidad. Es un que Dios está compromiso. poniendo. Es un compromiso. El Exactamente. Salmo 23 está lleno de compromisos, lleno de justicia y lleno de responsabilidades que como cristianos necesitamos asumir. Así es. Ya estamos prácticamente terminando nuestra lección de este trimestre. Y miren que nosotros apenas como que le estamos dando pincelada. ¿Y qué será cuando nos metamos un poco más profundo? Claro. Seremos muy beneficiados este trimestre, creo, y en el tiempo especial que estamos viviendo, donde hay tanto dolor y sufrimiento. Y algo que la sociedad de hoy está mostrando es eso. Ese grito desesperado por alguien que lo escuche, por alguien que represente seguridad. Y se ve mucho en los jóvenes, especialmente. Estos muchachos que han adoptado un estilo de vida explícito, así se le llama, con las canciones, sus modas, etc. Eso es a grito diciendo, yo necesito a alguien. Así y nosotros lo interpretamos como está bien, es una rebeldía, porque hay un ejercicio de voluntad. Sí. No podemos quitar esa parte. Pero nosotros que decidimos seguir al Señor, tenemos que ver algo más. Es un corazón que está vacío y necesita ¿qué? Un pastor. Necesita un pastor. Necesita un pastor. Claro. Como lo necesitamos todos nosotros a cada momento. Y no podemos decir
que ellos lo necesitan más que yo. No, porque eso no es una cuestión de cantidad. No, si yo necesito el pastor, él también necesita el pastor. Y nosotros no podemos considerar más, aunque manejemos texto y manejemos Biblia y compartamos temas bíblicos, nosotros tenemos que reconocer que tenemos la misma necesidad de un pastor como el que nunca lo ha tenido. Como el que nunca lo ha tenido. Ahora bien, ese pastor del cual tenemos necesidad no es un pastor aéreo como muchos quieren tenerlo. Hay muchos que quieren tener al Señor como pastor, pero simplemente el nombre. Señor, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor y sigo haciendo lo que quiero hacer. El hecho de ungirme, ¿verdad? El hecho de ungirme, ya el Señor, ese pastor me está dando una responsabilidad. Pero hay una parte de ese texto también que me llama la atención, que dice, mi copa está rebosando. El texto es bastante interesante, dice, unge mi cabeza con aceite, o sea, dame la responsabilidad, dame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y entonces esa responsabilidad la voy a hacer a tal manera que sobrepase lo que tú quieres que yo haga. Exacto. O sea, tú me das la responsabilidad, ¿tú quieres que yo predique? Ah, pues yo voy a predicar hasta que tú me mandes a callar. ¿Tú quieres que yo cante? Ah, pues yo voy a cantar hasta que ya no tenga garganta. O sea, unge mi cabeza con aceite, tú me estás dando la responsabilidad. Señor, dame la responsabilidad de la salvación. Y entonces dice, esa responsabilidad me va a llevar a que mi copa, si tú me estás dando la responsabilidad de la salvación, ahora mi copa de salvación va a llevar salvación a todo el mundo, porque esa salvación va a rebosar. Y todo el que esté a mi lado recibirá de esa copa, de esa salvación que me ha dado el Señor. San Juan 10:10 es un versículo muy conocido y dice que el ladrón vino a matar y viene para destruir, matar. Sí, viene para destruir. Pero más sin embargo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia eterna. Así es. Así es que ya en la parte del viernes, es verdad que recoge como todo esto que hemos estado diciendo. Jehová es mi pastor. Eso no me quita que no voy a tener pruebas. Pruebas y dificultades, problemas en este mundo las voy a tener como todo el mundo. Sí. Pero hay una diferencia, José Alfonso. Jehová es mi pastor. Exacto. Él está conmigo, Él me está guiando, Él está enderezando mesa delante de mí. No me va a quitar los angustiadores, no me va a quitar personas que estén queriendo que yo caiga, queriendo que yo desvanezca mi esperanza en el Señor. Él no me va a quitar eso, pero me va a dar paz. Tú decías algo muy importante y es que el mismo David decía que el mismo acontecimiento le sucede al justo como al impío. La diferencia es cómo lo manejamos. Esa es la gran diferencia. Cómo nosotros mostramos esa situación delante de los demás si nos afligimos, si nos desesperamos, si sentimos angustia. Igual que aquel que no tiene a Dios o que no conoce a Jesús. O sea, el llamado de esta primera lección es que con el pastor hay una diferencia. De cuando estamos viviendo estas situaciones difíciles, hay una diferencia ante aquel que no tiene esperanza. Y nuestro ánimo y nuestro deseo, mis queridos amigos y hermanos, es que esa esperanza tú la puedes tener hoy en tu corazón. Si solo aceptas a Jesús como tu Salvador, Él puede ser tu pastor. Así es. Que te va a cuidar, te va a guiar, te va a proteger. Hasta te va a dar tu golpecito, pero te sanará. Pero me sanará. Te volverá más fuerte. Y que esto de la experiencia cristiana nosotros podamos vivirla de un modo que de gusto, sea atractivo. Así es. O sea, Pablo y Silas con fuerte en la costilla, con los pies en un cepo, cantando. El carcelero dijo, cuando se derrumbó todo, se quería quitar la vida. ¿Quién era el preso de los dos? Era Pablo. Ellos estaban metidos en la cárcel, él era el carcelero, el que tenía el arma y de todo, y ellos sin nada. Pero más sin embargo, estos dos hombres, en medio de la aflicción y el sufrimiento, cantaban y daban gloria a Dios. Y aquel que no conocía a Dios escuchaba y dice, pero ¿y cómo son? ¿Y esto qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen estos dos? O sea, eso es lo que Jesús quiere que el mundo vea en nosotros. ¿Qué es lo que tiene esta gente? Y nosotros entonces podemos decir, Jehová mi pastor, y nada me faltará. Así es que esperamos que Jehová sea tu pastor. Y cuando hagas de esto una realidad, ¿sabes qué? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dios te bendiga. Y recuerda, espéranos
a esta misma hora, en este mismo canal, la próxima semana para la próxima lección, que será súper interesante. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.